Bien. Estábamos en lo que son la construcción de tablas bidimensionales, ¿no es cierto? Hemos hecho 2 ejercicios, vamos a hacer un ejercicio más, ¿ya? Dice, hay compañeros en Dígame, sala de espera. dígame. Hay compañeros en sala de espera, licenciada. Están ingresando, no se preocupe, están ingresando. Bien, entonces vamos a continuar. Como les digo, no vamos a tener, en este momento estoy escribiendo con el dedo, entonces no tengo lápiz, que vamos a avanzar lo que podamos ahora, ¿ya? Bien, les dicto, les voy a dictar, ¿ya? Construye una tabla bidimensional, construye una tabla de distribución bidimensional, ¿ya? Respecto a los siguientes datos que se presentan, respecto a los siguientes datos que se presentan, las notas obtenidas en los paralelos 1, 2 y 3. Paralelo 1, paralelo 2, paralelo 2 y paralelo 3. ¿Ya? Bien, entonces paralelo 1, paralelo 2, paralelo 3. Aquí vamos a tener las notas y aquí vamos a tener el número de estudiantes. ¿Ya? Aquí las notas y el número de estudiantes. Un poco difícil se me hace escribir con el dedo. Y el paralelo 3. Nuevamente las notas y el número de estudiantes. Bien. En las notas vamos a tener, en el paralelo 1 vamos a tener 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Número de estudiantes vamos a tener 5, 10, 9, 6, 1. Aquí vamos a tener 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Número de estudiantes van a ser 3, 4, 11, 8, 8 y 1. Aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya, y que es el número de estudiantes 1, 5, 6, 6, 4, 6, 2. ¿Ya? Vamos a poner biencito esto. Bien. Vamos a poner el cuadrito. Bien, esas son las notas que se tienen. Los datos están ingresando. Bien. Bien. Aquí tenemos un total de 31. Que vamos a tener un total de 35. Y que vamos a tener un total de 30. ¿Ya? 30. Bien.
Tenemos que llevar esto a una tabla de distribución bidimensional, ¿no es cierto? Vamos a subir un poquito. Cuando nosotros realizamos las tablas de distribución bidimensional, necesitamos un valor de X y Y, ¿no? Las variables X y Y. Bien, en este caso podríamos considerar que esta va a ser nuestra variable X, esta nuestra variable Y, ¿no? Esta nuestra variable X, nuestra variable Y, nuestra variable X, nuestra variable Y, ¿no? Ahora vamos a llevar esto a una tabla. Lo que tenemos que considerar acá van a ser los paralelos, no puedo escribir, no puedo señalar, los paralelos 1, 2 y 3, ¿no? Bien, entonces esas van a ser nuestras variables que vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Los paralelos, aquí vamos a escribir paralelos, y aquí vamos a tener nuestras notas, ¿no? Aquí vamos a tener nuestras notas. No puedo escribir muy bien, ya. Aquí vamos a tener el paralelo 1. Aquí vamos a tener el paralelo 2. Y aquí vamos a tener el paralelo 3. Vamos a tener un total respecto de las variables Y. Bien, un poquito vamos a subir. Bien. Este paralelo va a ser o va a corresponder nuestra variable X, ¿no? Y las notas van a corresponder a nuestra variable Y. ¿Sí? Entonces, las notas. Si nos fijamos en las notas, en la columna de las notas, el valor menor, ¿cuál es? 1, ¿no? En el paralelo 3. Y el valor mayor es 7 en los tres paralelos. Entonces, vamos a determinar las notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Y vamos a tener nuestro total. ¿Sí? Ahora, nuestros paralelos, en el cual se consideran las notas, también tenemos el número de estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, las notas en el paralelo 1, ¿cuántos estudiantes se sacaron? 1. No hay, ¿no? Si pueden ver en el paralelo 1, ¿cuántos estudiantes sacaron? 1, no hay. Por lo tanto, va a ser 0, ¿no? Seguimos en el paralelo 1, analizando. ¿Cuántos tienen puntaje de 2? 0, ¿no es cierto? ¿Cuántos tienen puntaje de 3? 5, ¿no? ¿Cuántos tienen puntaje de 4? 10. ¿Cuántos de 9? O diré de 5, 9, ¿no? Entonces, estamos nosotros llenando la tabla, ¿no? 9. De 6 hay 6 estudiantes y 7 puntos hay un estudiante. Muy bien, vamos al paralelo 2. En el paralelo 2, ¿cuántos estudiantes tienen un puntaje de 1? 0, ¿no? 0. ¿Cuántos tienen un puntaje de 2? 3. ¿Cuántos tienen un puntaje de 4? De 3, 4, ¿no? Así es. ¿Cuántos tienen un puntaje de 4? Ahora sí. 11. Exacto. ¿No? ¿Cuántos tienen un puntaje de 6? 8. 8, ¿no? Y de 7 hay solamente un estudiante. No, nos hemos saltado. De 4 hay 4. Nos hemos saltado, ¿no? De 5 Nos hemos faltan. saltado. Sí, nos hemos saltado aquí. Así que vamos a empezar. A ver. De 0, o diré de 1, no hay estudiantes. De 2 hay 3 estudiantes, ¿no? De 4 estudiantes,
¿Cuántos hay, jóvenes? De 3 hay 4 estudiantes, ¿no? De 4 estudiantes, o diré de 4 puntos, hay 11 estudiantes. De 5 puntos hay 8 estudiantes, así estamos bien. De 6 puntos hay también 8 estudiantes. Y de 7 puntos hay un estudiante. Muy bien. O sea, que están ingresando, vamos a estudiar. Vamos al paralelo 3. En el paralelo 3, ¿cuántos estudiantes han sacado un punto? Un estudiante, ¿no? ¿Cuántos se han sacado 2 puntos? 5 estudiantes. ¿Cuántos se han sacado 3? 6. ¿Se han sacado 4? 6 también. ¿Me ve? Se han sacado 5 puntos, 4. Se han sacado 6 puntos, 6. Y por último, se han sacado 7 puntos, 2 estudiantes. Bien, entonces esa es mi tabla bidimensional, ¿no? Ahora vamos a poner las líneas. Si podemos estar sumando. Ay, 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 ay. Bien, también vamos a ir sumando, por favor. Manuel, en eso. Tiene que darnos la misma cantidad, ¿no? Bien. Sumamos las notas que tienen un punto en los 3 paralelos. ¿Cuánto es? Un solo estudiante, ¿no? 1. ¿Cuántos estudiantes tienen 2? ¿No? Sumamos toda la fila que tienen 2. Tienen 8, ¿no? 8 estudiantes tienen 2 puntos en los 3 paralelos. 8 estudiantes tienen 2 puntos en los 3 paralelos. Sumamos aquellos estudiantes que tienen 3 puntos. Son 15. Son 3 estudiantes en los 3 paralelos. Perdón, son 15 estudiantes en los 3 paralelos que tienen 3 puntos. ¿A ver? Sumamos el siguiente, 27. ¿Cómo damos la lectura ahí? Son 27 estudiantes que tienen 4 puntos en los 3 paralelos, ¿no? De forma general. Aquí tenemos 21, aquí tenemos 20 y aquí tenemos 4, ¿no? O sea, son 4 estudiantes que tienen 7 puntos, ¿no? En los 3 paralelos. O sea, la sumatoria de los 3 paralelos, 4 estudiantes solamente tienen 7 puntos, ¿no? Bien. Sumamos los números de estudiantes en la columna del paralelo 1. El paralelo 1. ¿Cuántos estudiantes tienen? Porque en lo que estamos trabajando, vamos a rayar. Acá adentro son estudiantes, ¿no ve? Son estudiantes, es el elemento, siempre el elemento está en el centro, ¿no? Y los valores de X y Y son las variables de estudio. Entonces, los elementos que son estudiantes, en este caso los que están en círculo amarillo, o sea, con margen amarillo, son los estudiantes, son los elementos a los cuales estamos estudiando. En este caso, los estudiantes estamos estudiando las notas respecto a los paralelos, ¿no? Bien. A ver, entonces los estudiantes del paralelo 1, ¿cuántos son? 31, ¿no? En el paralelo 2, ¿cuántos estudiantes son? 35. Y en el paralelo 3 son 30 estudiantes. Si sumamos esta parte, tiene que darnos un valor, ¿no? Si sumamos esta parte, tiene que darnos el mismo valor que este. ¿Cuánto tenemos sumado? 96, ¿no? O sea, el número total de estudiantes es de 96. Si nosotros subimos un poco arriba y vemos los paralelos de forma independiente,
y podríamos sumar el número total de estudiantes, también nos tiene que dar 96. ¿No? 96. ¿Esto para qué? Estas sumatorias que hemos hecho 31, 35 y 30 es el número total de elementos de estudio, en este caso número total de estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, este número total de estudiantes tiene que ser pues igual a este, ¿no? Tiene que ser. Es una forma de verificar, ¿no? Por ahí algún dato nos hemos olvidado. ¿No ve? Puede que nos hayamos olvidado algún dato, equivocado algún dato. Puede ser. Bien. Entonces, a ver, acá. ¿Cuántos estudiantes del paralelo 2 tienen 3 puntos? ¿Cuántos estudiantes del paralelo 2 tienen 3 puntos? 4. 4 estudiantes, ¿no? Tenemos que dar lectura a esto porque ustedes cuando hagan marketing, ¿no es cierto? Cuando hagan proyectos, cuando estén en taller de grado 1, taller de grado 2, ustedes todos los datos que recojan tienen que meterlos a un sistema, tabularlos en Excel, pueden tabularlos en SPS, ¿no es cierto? Entonces, la tabla te va a dar de esta forma. Nosotros lo estamos haciendo aquí manualmente, ¿no? Pero lo importante es de que tengamos que dar lectura a esa tabla. Entonces, a ver, ¿cuántos estudiantes en los 3 paralelos se sacaron 5 puntos? ¿Cuántos estudiantes en los 3 paralelos se sacaron 5 puntos? 21, ¿no? 21 estudiantes, ¿no? A ver, ¿cuántos estudiantes del paralelo 1 tienen 0 puntos? ¿Cuántos estudiantes del paralelo 1 tienen 0 puntos? ¿3? Ninguno, ¿no? Ninguno. Porque si vemos en la columna, vamos a ver con este color, estas son las notas, los puntajes, ¿no? ¿Cuántos estudiantes del paralelo 1 sacaron 0 puntos? No hay. La nota mínima que se habían sacado es 1. O sea, nadie se ha sacado 0. ¿No ve? No hay. Los datos que mostramos acá en la columna de las notas, no nos podemos cesar ahí, pueden haber otros, ¿no? O sea, les puedo preguntar, ¿cuántos estudiantes del paralelo 1 se han sacado 8 puntos? Tampoco no hay, ¿no ve? Porque la máxima nota que se han sacado es 7 puntos. No hay ni 0 puntos, no hay ni 8 puntos. ¿No? Bien, a ver. ¿Cuántos estudiantes fueron entrevistados para este trabajo? O sea, estamos hablando del paralelo 1, 2, 3. ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? 96, Lick. 96. 96 estudiantes. Entonces, esa es la lectura que tenemos que dar. ¿No es cierto? Bien, hasta acá. Hasta aquí estamos culminando cuando tenemos cuadros independientes, ¿no es cierto? Y tenemos que llevarlos a una tabla de distribución bidimensional. Ya sabemos cómo llevar a una tabla de distribución bidimensional, ¿no? Esta es una tabla de distribución bidimensional. Bien. Ahora, vamos a ir a otro punto que es la frecuencia absoluta y relativa marginal, ¿ya? Frecuencia absoluta y relativa marginal. Bien, cuando nosotros hablamos de la frecuencia absoluta y relativa marginal, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que vamos a anotar esto. Un ratito están ingresando, ya, ahora sí. Frecuencia relativa absoluta y marginal.
frecuencias relativa absoluta y marginal, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la frecuencia relativa marginal, eh, bueno, vamos a considerar que al tomar en cuenta lo que son los datos, cuando trabajamos los datos en frecuencias relativas, recordamos que son las frecuencias relativas. Vamos a ir atrás un ratito. Estos son datos absolutos, ¿no? Estos son datos absolutos. La frecuencia relativa, jóvenes y señoritas, siempre tiene que ver con la parte porcentual. La frecuencia relativa siempre tiene que ver con la parte porcentual. Y si no es así, con la parte decimal, con los decimales. ¿Ya? Con los decimales. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa diferencia. Frecuencia absoluta relativa o también puede ser decimal, ¿no? O sea, la relativa puede considerarlo parte porcentual o la parte decimal. Lo mismo, ¿no? Porque tenemos parte decimal, automáticamente ya sabemos cuánto es su valor porcentual. ¿No es cierto? Estas representaciones porcentuales se dan respecto del total de datos, ¿no? Respecto del total de datos, ¿no? Como hemos trabajado en las tablas de distribución de frecuencias, ¿de acuerdo? Hemos hallado frecuencia absoluta acumulada, ¿no es cierto? Frecuencias relativas, relativa acumulada, relativa porcentual, ¿recuerda? Ahí. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa porcentual? Dividíamos el número total o diré, el valor individual dividido entre el número total de datos, ¿recuerda? Esa es la forma de sacar la frecuencia relativa, ¿no? Y que va a ser expresada de forma porcentual o decimal, ¿ya? Entonces, la frecuencia relativa, jóvenes y señoritas, la frecuencia relativa va a considerar una variable, se va a considerar en este caso una variable bidimensional. ¿Ya? Se va a considerar una variable bidimensional. Esta variable bidimensional va a representar entonces, va a representarse a n, ¿no? O sea, prácticamente va a ser el cociente de las frecuencias, ¿no es cierto? Respecto de una frecuencia total. Eso es, ¿no? O sea, la división es el cociente. En algunos textos, este tipo de frecuencias relativas marginales también se llaman frecuencias relativas, frecuencias relativas opuestas. También se llama de esa manera, ¿no? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de las frecuencias relativas marginales, y como estamos en una tabla de distribución bidimensionales, o sea, bi es 2, ¿no es cierto? Bidimensionales. Entonces, vamos a tener la frecuencia, aquí vamos a anotar un ratito, frecuencia relativa marginal, es lo que vamos a poner, la frecuencia, entonces vamos a tener la frecuencia relativa marginal, ¿ya? En relación a la fila, frecuencia relativa marginal en relación a cada una de las filas, ¿ya? Esta frecuencia relativa marginal respecto a cada fila va a estar representada por H sub I, J, H sub I, J, igual a la frecuencia de I y J, sub J, y de la frecuencia por si acaso, y de la frecuencia de I asterisco. O sea, este asterisco, como les había mencionado anteriormente, representa pues N frecuencias de J o de Y, ¿no? Esa es la frecuencia relativa marginal en relación a una fila o a cada fila.
Este es un punto. El otro punto. Frecuencia relativa marginal con relación a cada columna. Cada columna. Columna. ¿No? Entonces, aquí vamos a tener H sub I, J, ¿no? F sub I, J, la frecuencia de I sub J, sobre la frecuencia de N valores de X por J, ¿no? Entonces, H sub I, J, H sub I, J va a representar, ¿no? La frecuencia relativa conjunta o marginal, ¿no? Frecuencia relativa marginal. Estamos hablando de H sub I, ¿ya? Es la frecuencia relativa marginal. Este tipo de frecuencia relativa marginal o puede ser de X o puede ser de Y, ¿no ve? Dependiendo que estemos hablando, ¿no? F sub IJ, que va a representar? Va a representar la frecuencia absoluta marginal. Frecuencia absoluta marginal. Esto es J. Esto es J. Ya subí. Bien. Tenemos F sub I asterisco, ¿no es cierto? Este es el número total de cada fila. Y la F NJ, ¿no es cierto? Va a representar al número total de cada columna. De cada columna. Bien. Entonces, la distribución marginal, jóvenes y señoritas, cuando estamos hablando de la distribución marginal, ¿ya? Vamos a hablar de la distribución marginal de X y la distribución marginal de Y. ¿No es cierto? Un ratito, vamos a anotar. Entonces, cuando hablamos de la distribuciones, cuando hablamos de la distribución marginal, ¿no es cierto? Vamos a hablar de ¿qué? De una distribución marginal de X y de Y, ¿no? Cuando estamos hablando de una bidimensional, ¿no? Entonces, cuando tomamos en cuenta una distribución marginal de X, que voy a poner a mi derecha, ahí, ¿no? Cuando estamos hablando de una distribución marginal de X, vamos a tomar en cuenta, vamos a tomar en cuenta aquí, que solamente este es pues una representación de las frecuencias, ¿no? Representación de las frecuencias marginales, ¿no? En esta representación de las frecuencias marginales de X, ¿ya? Vamos a, ¿qué cosa? Ignorar que la otra variable que es Y. Esa es la distribución marginal de X. Es la representación de la frecuencia marginal. Cuando X, cuando tomamos la frecuencia marginal de X, vamos a ignorar Y. ¿Ya?
¿Qué pasa en la distribución marginal de Y? Entonces, esta va a ser una representación de las frecuencias marginales, ¿no es cierto? De y en el cual vamos a ignorar X, ¿no? Dejamos de las frecuencias marginales, o diga los valores de X para la frecuencia marginal, ¿no? Entonces, son frecuencias que se corresponden, ¿no? Son correspondientes a las variables X y correspondientes a las variables Y. Cuando hablamos de marginal, entonces, para más clarito, para que podamos entender, significa que estamos trabajando por separado. Solamente se van a dar cuenta de eso, ¿no? Estamos trabajando por separado. X, oye. Entonces, como estamos trabajando por separado, X o Y, ¿no? ¿Qué estamos trabajando? Si solamente trabajamos, digamos, X, ya no es solamente una variable bidimensional, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué variable? Variable unidimensional. Unidimensional. ¿Lo ve? Es variable unidimensional. O sea, son los tipos de variables que hemos estudiado hasta antes de las medidas de concentración, ¿no? Hasta medidas de concentración. Unidimensional. Solamente estudiamos X, ¿no? O estudiamos sus ingresos, o aportes a AFP, o aportes a la Caja Nacional de Seguridad Social, ¿no? Solamente estudiábamos eso. Lo mismo pasa para Y. Nos van a ser variables unidimensionales. Puede ser de X o puede ser de Y. Prácticamente esas son las distribuciones marginales, para que se den cuenta. Es fácil, ¿no? O sea, solamente dice que trabajemos con X o Y. Es decir, nosotros podemos tener la tabla, la anterior, podemos tener esta tabla, ¿no? Si trabajáramos, digamos, con variables de distribución marginal X, en este caso va a ser X, ¿verdad? En este caso esto va a ser X, en este caso esto va a ser Y, y en este caso va a ser Z, ¿no? Aquí por si acaso son tres variables, ¿no? ¿Sigue siendo tabla bidimensional? Sí, porque esta variable, o sea, estas variables son un solo tipo de estudio que son paralelos. Y esta otra es otro tipo de variable que son notas, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta esas características. Cuando nosotros hablamos solamente de las marginales, vamos a tomar en cuenta solamente su número total por variable. ¿Ya? O sea, independientemente de X o independientemente de Y. ¿No? Pero ya no de forma separada, sino en conjunto. Es la distribución marginal de X o de Y. ¿Ya? Entonces, a ver, estábamos acá, ¿no? Cuando estamos hablando entonces de variables unidimensionales, vamos a tener la distribución marginal de X y distribución marginal de Y, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos? A ver, vamos a tener nuestra distribución, ¿cómo se lee esto? Distribución marginal de X, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a leer esa distribución marginal? Esto ya es, pues, unidimensional, ¿no ve? Porque solamente estamos trabajando X. ¿No ve? Solamente unidimensional, ¿no ve?
Entonces, acá, por ejemplo, podemos tener nuestros datos, ¿no? ¿Datos de qué? De X. ¿Qué puede ser X? Estado civil, género, número de hijos, número de celulares, número de empresas, algo va a ser, pero solamente uno, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando las frecuencias de cuando se conoce I, porque I representa a la variable X, pero vamos a desconocer el valor de J, es decir, el valor de la otra variable. O sea, por eso dice, se ignora, se aparta, ¿no? Aquí decíamos eso, ¿no? ¿Dónde está? Se ignora, ignoramos Y, ¿no? Consideramos el valor de X, pero ignoramos Y. Por eso es distribución marginal de X, ¿no? Distribución marginal de X. Cuando X, entonces ignora Y. Entonces, distribución, eh, distribución marginal de X, ¿no? Entonces, en la distribución marginal de X vamos a tener datos de X, ¿ya? Cuando, un ratito, vamos a subir arribita, cuando X va a ser 1, X puede ser 2, X puede ser 3, ¿no es cierto? O sea, puede ser N. Ay, caramba, no puedo escribir. Chiquitito no puedo escribir. Ya, esos 3, ¿ya? Van a disculpar, por favor. Hasta X sub I. O sea, hablamos de esta I, hasta X sub I. Y vamos a tener un total, ¿no? En las frecuencias y asteriscosa, cuando ignoramos Y, podemos tener F sub 1, ignoramos Y, F sub 2, ignoramos Y, F sub 3, ignoramos Y, hasta, se ignora Y. Y aquí vamos a tener el total, el número total. Bien. Esa es mi tabla de distribución relativa marginal, ¿no? Marginal de X. Muy bien. Entonces podemos tener, si aquí hemos ignorado a Y, podemos ignorar a X, ¿no? O sea, distribución
Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, clase decía, ¿no? Va a ser distribución marginal de Y, donde vamos a ignorar X. Entonces, hallamos la distribución marginal de Y, ¿no? Distribución marginal de Y. Esta distribución marginal de Y dice que vamos a ignorar, ¿qué cosa? Vamos a ignorar, no, perdón, se presenta J, y vamos a ignorar X, o sea, vamos a ignorar Y, ¿no? Hacemos nuestra tablita, datos de Y, ¿no? F sub I, un ratito, F asterisco J, así tiene que ser, ¿no? Entonces, aquí estamos considerando Y. Van a ser entonces Y1, Y2, Y3, Y4, hasta Y sub J, ¿no? Hasta Y sub J. Vamos a tener las frecuencias de cada uno de los elementos, pero ignorando X, vamos a tener 1, ¿no? Las frecuencias de cada uno de los elementos de y J va a ser 2. Las frecuencias de cada uno de los elementos y va a ser 3, y las frecuencias de cada uno de los elementos, J va a ser 4. Hasta las frecuencias donde se ignora X y se toma en cuenta todos los valores de J. Y aquí vamos a tener nuestro total, ¿no? Total, el número de Y. Bien. Bien, jóvenes señoritas, miren, los ejercicios no voy a poder realizarlos, ¿ya? Yo quisiera, por favor, dejarlo pendiente hasta aquí, ¿sí? Y ya los ejercicios, porque no se puede escribir muy bien con el dedo, ¿ya? Entonces, por favor, les pediría, vamos a dejar acá, por favor. Nos vemos la siguiente clase, el día jueves. ¿Está bien? Por si acaso tienen alguna duda. Bien. Un ratito vamos a... esta listita para la asistencia. Bien, jóvenes señoritas, por favor, el día jueves vamos a continuar con los ejercicios, ¿ya? Así no vamos a poder, miren, no se ve muy bien, ¿ya? Pero por lo menos hemos avanzado una introducción a las distribuciones marginales. Bien. Nos vemos la siguiente clase, jóvenes señoritas, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Chao, que les vaya bien. Chao, chao, chao.